Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad, una vez más, quiero invitarles a que estén conmigo en estos minutos que siguen de este recorrido que empiezo a hacer para compartirlo con ustedes eh, y que como único propósito es en esta oportunidad traer la actualidad que se vive en la capital dominicana, en Santo Domingo. Toda vez que estamos ya a las puertas de ver la luz al final del túnel de lo que es esta pandemia del coronavirus. Ya en este mes de mayo se nota una, un nuevo renacer. Evidentemente, y no es secreto que las cosas no van a volver a ser como antes de la pandemia, pero todo indica que este dinamismo que se ve en los comercios, ya la visita como tal de el turismo que empieza a dejarse sentir en términos de su presencia aquí en todo el país, pero en este caso, que en lo que se refiere a esta zona de la capital de Santo Domingo, principalmente en la zona colonial, todos los museos, los parques, las áreas comunes que son normalmente visitadas, concurridas por turistas de diferentes nacionalidades, claro, con la mayoría de ellos procedente de Europa, pero muy de cerca con los norteamericanos canadienses y también los norteamericanos de los Estados Unidos de ahí mismo, de Norteamérica. Entonces, y sin dejar de mencionar tampoco que de todas partes del mundo, incluyendo Rusia, China, Alemania, ¿verdad? Todo lo que es Europa, son los más afluyentes aquí a la capital dominicana y al territorio nacional como tal. Entonces, en este viaje lo que quiero es compartir con ustedes las imágenes como prueba fehaciente, prueba tangible de que la capital dominicana, de que Santo Domingo, se perfila a llevar una normalidad como antes de la pandemia. Claro, con ciertas diferencias, como ya mencioné, ya el mundo, no solamente aquí, el mundo como tal, en el globo terráqueo, nada va a ser igual, van a haber medidas muy distintas a las que la población, los países, las ciudades acostumbraban a llevar. Van a haber ciertas regularizaciones con las cuales vamos a tener que aprender a lidiar. Pero entonces, como noticia agradable, es el hecho de que, por la razón por la que quiero compartir estas imágenes, este video, es porque quiero que ustedes vean, constaten con ¿verdad? De su punto de vista, de su propio punto de vista, puedan ustedes constatar y visualizar, ¿verdad? Que las cosas empiezan a cambiar de manera favorable en lo que es el comercio, el turismo y el dinamismo comercial que normalmente conocemos en la capital dominicana y en Santo Domingo. Ya como ustedes pueden ver aquí, los turistas ya están haciendo presencia masiva en la capital dominicana, y en este recorrido quiero entonces hacer un paseo por distintas áreas, como aquí en la ciudad colonial, donde me encuentro ahora, pero también más adelante voy a estar recorriendo para traerle a ustedes la actualidad de lo que se da por ejemplo, en el Estadio Quisqueya. Pienso ir al Estadio Quisqueya para que ustedes vean cómo está la actualidad del estadio, toda vez que ya en unos cuantos meses se perfila, ya se prevé que vamos a tener quizás una temporada de béisbol como
casi como normalmente acostumbramos a verla, porque en el año pasado, la temporada pasada, del 2020-2021, pues fue un tanto malograda, digamos, porque la presencia del público fue el gran ausente, la afluencia de público por el asunto de la pandemia. Pero entonces también aquí, por ejemplo, quiero presentarle a ustedes lo que es el Palacio Nacional, que muchos de los dominicanos que no son de la capital no han tenido la suerte de verlo. Entonces me preocupo por presentarle a ustedes, a los dominicanos que son residentes en el exterior, en Europa, en Estados Unidos, en Puerto Rico, y que por una u otra razón no han podido venir a la República Dominicana en los pasados años. Entonces presentarle este perfil de cómo está la actualidad de Santo Domingo. Aquí ven ustedes la Casa Presidencial Dominicana, o el Palacio, como comúnmente le llamamos, y entonces así puedan ustedes constatar cómo se ve. Entonces, además, las avenidas, los centros comerciales, me dirijo a los modernos centros comerciales, sin antes presentarle a ustedes los elevados de última generación que se han construido aquí en Santo Domingo, que recuerden que hace unos 20, 25 años atrás no contaba la capital dominicana con un sistema vial de elevados y túneles, y hoy día sí podemos contar con ello, lo que ha venido a ser digamos, una vía disuasiva de lo que es los afanosos tapones. ¿Qué sería de nosotros si no se hubiesen construido a finales de los años 80, 90, finales de los años 90, estas vías, ¿verdad?, de rodaje, como los elevados, los túneles y demás? Entonces, los expresos, como se le llaman. Entonces, además, quiero que vean ustedes la actualidad, que en mi opinión es algo que raya casi en lo vergonzoso ver el estadio Quisqueya, que por las afueras da mucho de qué hablar, da mucho que desear, puesto que creo que es el tiempo ya de que el estadio Quisqueya tenga una nueva cara, y no solamente pintura, como se ha acostumbrado ya a la población dominicana en los últimos 30 años a hacer cuando se acerca un torneo de béisbol, que solamente, por decirlo de alguna manera, solamente se le da una pintura nueva y ya la estructura quedó rezagada, ya está fuera de los tiempos. En mi consideración, como ustedes pueden ver, el estadio Quisqueya les resta mucho a la gloria que representa esta estatua que tenemos aquí del gran maestro de este oficio de picheo en el béisbol, nuestro Juan Marichal, renombrado Salón de la Fama del béisbol de Estados Unidos. Entonces, sin embargo, en el adentro, ¿verdad?, adentro aquí del estadio, las cosas no se ven tan desalentadoras, puesto que el terreno luce más o menos aceptable. No es lo que, repito, no es lo que yo considero que debe de presentar la República Dominicana cuando se trata del béisbol, que tanto nos representa a nivel internacional. Los dominicanos, que son los más laureados beisbolistas, o de los más, si no los más renombrados y famosos beisbolistas que existen en el Major League Baseball. Entonces, tener en la República Dominicana como casa primaria el estadio Quisqueya es algo que para mí raya en lo vergonzoso. Creo que hay que trabajar con eso y adecuar a la República Dominicana en términos de presentación de lo que es nuestra casa de béisbol del deporte rey. Pero entonces, concomitante a eso, no quiero dejar pasar el momento sin traerlos aquí a lo que sí me gusta presentar como tal, que es la modernidad y el asentamiento de las torres de la ciudad moderna que tenemos en la capital dominicana, que está a la par, yo diría, está a la par o muy cerca de estar en el mismo nivel de la ciudad de Panamá. Aunque los rascacielos de la ciudad de Panamá sean más altos como tal, pero creo que la capital dominicana, la dimensión de la ciudad, la capital dominicana, Santo Domingo, es tan amplia, tan grande,
que solamente me gusta a mí compararla, guardando la diferencia en términos de la estructura, la altura de los edificios, de las torres, pero la dimensión, lo que abarca la ciudad de Santo Domingo, me gusta solamente compararla con ciudades como Chicago o como Detroit, allá en el estado de Michigan. Quizás algo por debajo en términos de tamaño de Nueva York, porque Nueva York es un monstruo que comprende 5 estados, desde Queens, Manhattan, el Bronx, y así por el estilo. Entonces, pero fuera de Nueva York, de los 5 condados que son populares, donde está la gran masa, unos 25 millones de habitantes, la capital dominicana yo creo que está siendo la supremacía en lo que es todo el Caribe, Centroamérica y el Caribe, solamente superado, yo diría, por ciudades como quizás Colombia y Venezuela, en términos repito, en términos de lo que es lo que abarca el tamaño de la ciudad como tal, como urbe, guardando la diferencia de las alturas, que por ejemplo en Colombia hay edificios de apartamentos que rayan en un poco más alto que la altura que hemos podido nosotros erigir aquí en la República Dominicana, aquí en Santo Domingo. Pero los malls como este donde estamos aquí en Ágora Mall no tienen nada que envidiarle a ninguno que existe en ninguna parte del mundo, incluyendo Dubái, Nueva York, Chicago, la ciudad de Tokio. No hay nada que envidiarle si usted escoge un centro comercial como este de Ágora Mall, o por qué no, más adelante. Ya pasamos el área, solamente vimos visuales allí atrás de Sanville, el Mall Sanville, que está en la calle Quinto Centenario, en la avenida Quinto Centenario, casi con Máximo Gómez. Y entonces más adelante vamos a ver lo que yo considero que es el más moderno aquí de la República Dominicana, aquí en Santo Domingo, que es el mall que se llama Downtown Center, en la Núñez de Cáceres, con Rómulo Betancourt, si mal no recuerdo. Pero como le decía anteriormente, la capital dominicana se perfila de hecho en convertirse en la meca del Caribe, la cual en estos momentos, en este 2021, es solamente superada por la ciudad de Panamá, allá en Panamá. Entonces, repito, en la altura, porque la dimensión, lo que abarca la ciudad de Santo Domingo es posiblemente 3 veces el tamaño de la ciudad de Panamá, pero la altura que ha desarrollado por el subsuelo de la ciudad de Panamá, e incluso lo que es la inversión extranjera ha sido de otro nivel, para tomar en consideración y emular ese trabajo que se ha hecho en Panamá. Yo creo que la presencia de los norteamericanos en Panamá ha dejado un buen sabor en ese país, principalmente, como repito, en la ciudad de Panamá, porque ese dinamismo comercial que tiene, que ostenta el empresariado estadounidense, por decir alguno, por qué no canadiense y europeo, que también tiene presencia en Panamá, pues es de alto nivel. Y bueno, las torres de apartamentos y edificios de oficina se puede notar. Pero la ciudad de Santo Domingo, que es aquí donde estamos, pues no es para menos, está muy avanzado. Si lo comparamos con ciudades como San Juan, Puerto Rico, estamos por encima, según mi consideración. Entonces, hay otros aspectos que les quiero mencionar, y es el hecho de que aquí en Santo Domingo hay unos edificios que han sido como una marca, ¿verdad?, de la capital dominicana, lo que concierne en lo que respecta al territorio nacional. Cuando un dominicano de diferentes partes de alguna provincia o pueblo que visita la ciudad de Santo Domingo o llega a vivir a la ciudad de Santo Domingo, ¿qué dominicano de sobre los 30 años no recuerda cuando niño llegó a la capital? Estoy hablando de dominicanos, repito, que vengan desde el interior del país y pasen por la avenida Kennedy o la avenida
autopista Duarte, como algunos le llaman hasta cierto punto, pero en realidad es la autopista, la avenida Kennedy, aquí digamos con la Lincoln, donde está el edificio aquí frente a Ágora Mall, o al lado de IKEA, que está Santo Domingo Motor, donde se veía por décadas. Yo recuerdo cuando niño que veía una camioneta, una pick-up, que parecía caer desde la azotea del edificio de Santo Domingo Motor. Y entonces ahora, pues no sé cuál es la razón, que ya no la veo, la camioneta roja esa, que era, como digo, una marca de la capital. He sabido que le están dando mantenimiento. Ojalá que sea así, porque creo que si se retira y no se vuelve a colocar una, o por lo menos la misma o una parecida, pues creo que se le hace, se le quita un pedazo al alma de la capital dominicana, puesto que ya es parte de nuestra costumbre ver esa pick-up que parece como caer desde la azotea del edificio. Pero bueno, eso se sabrá en las próximas semanas o meses. Si no se vuelve a poner, si no se vuelve a ver, entonces será que decidieron quitarla, o por el contrario, entonces si la volvemos a ver, pues evidentemente fue como alguien me dijo que era de mantenimiento solamente, el retiro parcial, digamos, de momento. Pero ya aquí, por ejemplo, en Ágora Mall, aquí en este mall de última generación, como repito, que no tiene nada que envidiarle a ningún mall del mundo. Yo que he estado en varios estados de la nación americana, en Canadá y en Puerto Rico, y yo no he visto ni siquiera ningún mall, ningún centro comercial que tenga esta dimensión de lujo, de algo altamente representante de la modernidad. Por tal razón, yo como capitalino que soy, me siento a rayo hasta sentirme orgulloso de ser parte de esta ciudad, ¿verdad? Porque la siento mía, siento ser parte de ella y que la ciudad es parte mía. Por eso la cuido siempre, donde quiera que estoy. Hago las veces de un buen ciudadano en términos de no ensuciar. Por el contrario, lo que veo que está mal puesto en la ciudad, me gusta dar mi grano de arena en pos de verla limpia. Y aquí entonces en la capital, de las cosas que he visto que ha, digamos, positivamente llegado a la población, es que antes, hace unos 25 o 30 años, yo diría, que la clase baja, por decirlo de alguna manera, los pobres de la capital dominicana y del interior también, pero en este caso, de lo que yo pude constatar mientras crecía en esta ciudad, antes de irme a vivir fuera del país, era que los llamados ricos, como le llaman, los terratenientes y la burguesía del país, era que acostumbraba a visitar plazas comerciales, como en aquella época, en los años 80, 70 y 80, la plaza de Plaza Naco, que era la plaza donde acostumbraba la burguesía, los ricos, clase media alta, ir, y el pobre solamente se quedaba a mirarlo cuando salían y entraban en las afueras. Hoy día eso ha cambiado y ya entonces los pobres, como le llaman a la clase baja, pues tienen roce muy cercano, muy de cerca con la clase media y la clase alta, porque ya cualquier persona, no importa su estatus social, en términos de su poder adquisitivo, de alguna manera tiene roce y puede llegar a cualquier restaurante como Wendy's, Burger King, McDonald's, Kentucky, Fried Chicken, o cualquiera de estas marcas de renombre internacional que cohabitan en estas llamadas plazas comerciales o malls, como muchos le llamamos, como es el caso aquí de Ágora Mall, donde están todos los restaurantes, comidas de cadenas internacionales, tanto chinas, coreanas, japonesas, en fin, todo lo que es esa amalgama de comestibles preparados de todas las dimensiones que se consiguen en cualquier parte del mundo, cualquier ciudad moderna de estos tiempos. Aquí en la República Dominicana usted ve
ricos y pobres sentarse en mesas contiguas, unas al lado de la otra. Es decir, que en algo hemos avanzado, según mi consideración, en lo que es la diferencia, ese hilo, esa línea imaginaria que había antes, hace 25, 30 años, entre ricos y pobres. Pero claro, no quiero lucir que estoy viviendo una utopía, una quimera, porque claro está, de que, bueno, cuando se refiere al pobre, pues el pobre evidentemente sigue siendo pobre. Lo que tiene es la facilidad de sentarse y convivir de momento, por rato, en lugares donde cohabitan con personas, con familias de clase media alta, como les repito. Pero claro, en lo que es, por ejemplo, el asunto de las viviendas, las torres, unas torres que hay aquí, por ejemplo, en este caso, en la capital dominicana, torres, un apartamento, una torre en la Nacaona o cualquier parte, en el Naco, en el Piantini, en el Evaristo Morales, en Los Prados, en Arroyo Hondo, en los Cacicascos, allá abajo. Claro, una torre ahí que cuesta, en promedio, por decirle un promedio, ronda los $300,000 una torre en cualquiera de esos puntos que le menciono, de promedio, porque hay torres que cuestan $15 millones ahí en la Nacaona. Pero a nivel de promedio, yo estimo que si redondeamos desde lo más alto a lo más bajo en términos de precio, una torre en términos de promedio, en la capital dominicana, en cualquiera de estos puntos, estos ensanches como se le llaman, ronda los $300,000, cosa que evidentemente un pobre no tiene acceso a eso. Pero no solamente en la República Dominicana, esto se da en cualquier parte del mundo, porque en Estados Unidos un rico es un rico y un pobre es un pobre. O sea, siempre van a haber las clases sociales que van a separar una cosa de la otra. Entonces, claro, hemos avanzado muchísimo y eso me alegra, porque, por ejemplo, en el aspecto del transporte, hace 35, 40 años, cuando yo vivía en la capital dominicana, ¿quién de ustedes nos recuerda lo que eran las guaguas banderitas, o las las llamadas voladoras, o las onatrates? Entonces, una cosa paupérrima que dejaba mucho que desear. Hoy día, las guaguas públicas en la República Dominicana, aquí en Santo Domingo principalmente, como les menciono, pues tienen aire acondicionado. Y entonces van las personas, como mismo se monta una persona en la ciudad de Nueva York, o en Chicago, o en Detroit, en cualquier parte del mundo, Puerto Rico, en San Juan, pues están en la misma dimensión, la misma calidad, el mismo producto que se vende para los usuarios del transporte urbano. Pues básicamente, si lo aquilatamos sin apasionamiento ni tampoco inclinación, nos tenemos que llegar a la conclusión de que se trata del mismo servicio, es el mismo producto que la persona compra, puesto que los asientos son de la misma generación, como le digo, el aire acondicionado, y ni hablar del medio de transporte que existe aquí en Santo Domingo. En otro video ya yo le he puesto lo que se llaman el tren de Santo Domingo, o el metro, como le llaman muchos, o por qué no decir el metrocable o teleférico, como le llaman otros. Es decir, en ese aspecto, la población dominicana pues ha sido mejor llevada en los últimos 20 años, mucho mejor que en los pasados 40 años, porque ya una persona se monta en un metro aquí en Santo Domingo, desde el kilómetro 9 en la autopista Duarte, donde empieza la Kennedy, y puede llegar hasta los Tres Brazos con 35 pesos dominicanos. Una cosa que, si usted quisiera recorrer esa distancia con esa misma capacidad o facilidad, o por qué no llamarle, con el confort que brinda cualquier medio de transporte en la ciudad de Nueva York, por mencionarle una, o en la ciudad de Miami, o en Los Ángeles, o en Detroit, o en Chicago, o cualquiera de aquí, por ejemplo, aquí en Santo Domingo,
pues una persona con 35 pesos dominicanos, que es, cuando usted lo pone, se hace el equivalente en dólares, estamos hablando de centavos, literalmente. Y usted puede, con la misma comodidad que usted se mueve en la ciudad de Nueva York, de un punto X a otro, así mismo lo hace aquí en Santo Domingo, con la misma capacidad, la misma velocidad, montarse en un metro, en el tren. Usted se monta en Manhattan y se monta en Santo Domingo y está andando en el mismo tren. Y cuidado, si debemos de guardar la diferencia, porque el metro de Santo Domingo, el tren de Santo Domingo, pues entre otras cosas tenemos que señalar que los subway, las paradas, son de última generación. O sea, estamos hablando de un metro que se construyó hace no más de 10 años, mientras que los trenes de Nueva York, los subway, las paradas que existen en Nueva York, tienen ya más de 100 años de existencia. Es decir, tiene que haber obligatoriamente una marcada diferencia. Pero en fin, aquí en Santo Domingo, para no cansarle mucho en este conversatorio que quiero compartir con ustedes, esta idea, creo que estamos avanzando muchísimo. Hay cosas todavía que debemos de hacer, pero en términos de los ciudadanos como sociedad, creo que los gobiernos han hecho su trabajo, las autoridades han hecho un buen trabajo, quizás no el mejor, pero estoy de acuerdo, esta es mi posición, claro. Si usted no está conmigo, puede dejarme su comentario y me corrige si crees que me equivoco, pero creo que los gobiernos dominicanos han hecho su trabajo mucho más adecuado que la parte que ha puesto la sociedad dominicana, la sociedad, el pueblo, las gentes, porque sigo viendo que acostumbra el dominicano, el capitalino en este caso, a ser descuidado al momento de ensuciar la ciudad, y muy vago, si puedo usar el término, cuando se trata de limpiarla. Así es que no voy a seguir salpicando asuntos de estos mis pensares, porque no quiero lucir como una persona que tiene apasionamiento por partidos políticos o por la política por per se. No, no soy apolítico, pero me gusta estar un poco lejos de ese acontecer. Disfruten el resto del video, el contenido es amplio y podrán ustedes disfrutar de unas imágenes que le van a lucir a ustedes casi increíble, por cuanto ha crecido la capital dominicana en términos de sus torres, sus parques, sus avenidas, sus túneles elevados y demás. Sigan el video y me dejan su comentario si creen que debo de bajarle 2, como dicen.